más altas que la rodilla de una persona. Hola, mi nombre es Rodrigo y esto me pasó hace algunos años en la Sierra de Aquismón, un lugar que siempre me ha gustado recorrer porque es tranquilo y cuando uno se aleja de los caminos principales hay zonas donde prácticamente no se encuentra a nadie. Aquel día salí en bicicleta con la intención de llegar a un arroyo donde de vez en cuando me metía a nadar. Ya tenía tiempo de no ir por esa zona y quería aprovechar el día para regresar. El clima era húmedo, el aire se sentía pesado y el sonido de los insectos era constante. Todo parecía normal de camino a ese lugar. Cuando llegué dejé la bicicleta recargada entre unos árboles y caminé unos minutos hasta llegar al agua. Estuve un ratito ahí y cuando salí para secarme escuché algo. Al principio confundí que era como el viento, pero no era eso. Era como si alguien estuviera pidiendo ayuda a lo lejos. La voz se escuchaba muy tenue, casi ahogada por la vegetación. Yo en realidad no podía distinguir exactamente qué decía, pero tenía la impresión de que alguien necesitaba ayuda. Al principio pensé que podía tratarse de una persona perdida o lastimada. Por eso decidí seguir el sonido. No era fácil encontrar de dónde venía. La voz parecía rebotar entre las piedras y los árboles. Caminaba hacia un lado y parecía venir del otro. Aún así, poco a poco fui avanzando hacia una zona más cercana de la sierra, donde cada vez entraba menos luz entre la vegetación. Seguí caminando durante varios minutos hasta que encontré una pequeña abertura entre unas rocas. Parecía una especie de cueva. No era demasiado grande, apenas lo suficiente para que una persona pudiera entrar agachada. Y ahí fue cuando tuve la certeza de que el sonido venía de ese lugar. Me quedé unos segundos dudando. Una parte de mí pensaba que quizá podría regresar y buscar ayuda, pero la idea de que pudiera haber alguien ahí herido o atrapado dentro fue más fuerte. Así que entré. Me metí con cuidado, apoyándome con las manos para no resbalar. Apenas había avanzado unos cuantos pasos y el suelo cedió debajo de mí. Caí de golpe. Habrá sido una caída más o menos de unos 2 metros. No era una altura demasiado grande, pero el golpe sí fue suficiente para dejarme aturdido durante algunos segundos. Cuando logré incorporarme, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio absoluto. La voz que había estado siguiendo había desaparecido por completo. Ya no escuchaba nada, ni siquiera los insectos que se habían estado yendo afuera. Entonces me di cuenta de otra cosa. El aire estaba mucho más frío y el espacio era más amplio de lo que parecía desde el exterior. Pero hubo algo que me inquietó todavía aún más. No estaba completamente oscuro, había luz. Al principio pensé que quizá mis ojos se estaban acostumbrando a la oscuridad, pero entonces vi algo. Había unas luces suspendidas en el aire. Parecían pequeñas varillas o líneas luminosas muy delgadas que se movían lentamente. No parecían insectos, tampoco parecían reflejos. Tenía una forma definida como si fueran objetos alargados que flotaban en el aire sin producir ningún sonido. Aquella luz era tenue, pero suficiente para permitirme ver un poco mejor el interior de la cueva. Y entonces descubrí algo que me hizo sentir un frío que me recorrió todo el cuerpo. No estaba solo. Al fondo, entre las sombras, había varias figuras. Eran pequeñas, no más altas que la rodilla de una persona. Al principio, pensé que quizá estaba confundiendo alguna formación de las rocas con personas, pero entonces una de ellas se movió y después otra. Se desplazaban lentamente. No podía distinguir bien sus rostros, pero sí podía ver sus siluetas, y había algo extraño en la manera en cómo se movían. No parecía la forma de caminar de un animal común. Eran varias, muchas más de las que podía contar en ese momento.
Estaban distribuidas por diferentes partes de la cueva. Algunas permanecían quietas y otras se movían lentamente, como si estuvieran observándome. Yo no sabía qué hacer. Claro, sentí miedo, pero no era solamente miedo. Era una sensación muy clara de que yo no debía estar ahí. Aquellas figuras no hicieron ningún sonido. No me hablaron, no se acercaron de inmediato, pero podía sentir su presencia. Las luces flotantes se deslizaban cerca de ellas y de vez en cuando iluminaban partes de sus cuerpos. Eso fue lo que terminó de convencerme de que no estaba imaginando lo que veía. Aquellas figuras realmente estaban ahí, eran reales. Estaban dentro de aquella cueva escondida en la sierra de Aquismón. No sé cuánto tiempo permanecí parado observándolas. En ese momento, el tiempo parecía haberse detenido. Yo solamente quería encontrar la manera de salir nuevamente. Entonces, una de aquellas figuras comenzó a acercarse. Se movió un poco más hacia donde yo estaba. Fue suficiente. Retrocedí inmediatamente y comencé a buscar la salida. Recordé el lugar por donde había caído y traté de encontrar alguna forma de regresar por ahí. No fue sencillo. Tuve que trepar como pude apoyándome en las rocas y utilizando las manos para impulsarme. Me raspé los brazos y las manos, pero en ese momento no me importaba. Solamente quería salir. Finalmente logré encontrar una parte por donde subir y cuando conseguí salir de la cueva, no me detuve. No volteé hacia atrás. No quise saber si aquellas figuras habían salido o si seguían dentro. Regresé hacia donde había dejado la bicicleta y me fui de ese lugar sin detenerme nuevamente. Desde entonces, no he vuelto a esa parte de la sierra de Aquismón. Muchas veces he pensado en lo que ocurrió aquel día. He intentado encontrarle una explicación. Me he preguntado si aquella voz pudo haber sido algún sonido provocado por el viento, si las luces pudieron haber sido algún fenómeno que no conozco, o si las figuras pudieron haber sido animales vistos desde una perspectiva diferente. Pero no hay algo que pueda explicarme por completo lo que viví. La voz que escuché antes de entrar a la cueva desapareció en el momento de que caí, y aquello que encontré adentro no se parecía a nada que hubiera visto antes. No sé si realmente entré a un lugar que no pertenecía a nuestro mundo, si tuve algún tipo de experiencia que todavía no puedo comprender o si existe una explicación para todo aquello que simplemente desconozco. Pero lo único que sé es lo que vi. Y desde aquel día, cuando alguien me habla de lugares escondidos en la sierra, de cuevas que parecen no tener nada especial o de caminos que se pierden entre la vegetación, recuerdo aquella experiencia. Porque hay lugares a los que uno entra pensando que solamente está explorando un rincón más de la naturaleza y a veces, cuando menos lo esperas, puedes encontrarte con algo que te hace cuestionar si realmente sabes dónde estás. Esta es mi historia. No pretendo convencer a nadie de lo que vi o lo que viví. Yo pienso que probablemente entré a una dimensión diferente, pero bueno, no lo sé. Solo recuerdo lo que me ocurrió aquella tarde en la sierra de Aquismón. Gracias por acompañarme una vez más en Fantasmal Huasteca Potosina y por escuchar cada uno de estos relatos que llegan de alguna manera a mí de diferentes formas y de lugares distintos. En muchos casos son historias de la Huasteca Potosina, pero hay de todas partes de México. Y por supuesto, queremos invitarte a ti que nos escuchas a enviarnos tus relatos, experiencias al correo que aparece en la pantalla, que nos digas y nos cuentas en los comentarios de dónde nos escuchas, nos gustaría mucho saberlo. También te queremos invitar a seguir nuestra página de Facebook, Fantasmal HP, donde puedes compartir directamente tus propias historias en el muro. Nos encantaría conocerlas y quizá alguna de esas historias forme parte en un futuro de este cúmulo de relatos que estamos reuniendo en el canal. Gracias nuevamente por estar aquí, por ayudarnos a crecer y por supuesto, ya sabes que nos vemos en un próximo capítulo porque hay lugares que conocemos y otros que quizá por un instante nos
permiten entrar en algo que todavía no comprendemos, así que te esperamos en Fantasmal Huasteca Potosina, donde el misterio se respira en cada poro